Bueno, vamos al tema Vamos despidos. a otro de los temas que lamentablemente retratan la Argentina de Javier Milei que estamos viviendo, que fue muy comentado esta semana porque asistimos a una friolera de despidos que llegó a picos muy, muy altos. Yo leía un poco para preparar este informe y, por ejemplo, si uno toma los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, puede calcular que entre noviembre del 2023 y agosto de 2025 tenemos un promedio de cierre de empresas de 30 por día. Y por lo tanto una destrucción de puestos de trabajo registrado, es decir, no estamos hablando del mundo de la informalidad, que sabemos que es enorme, de 276.000 puestos de trabajo menos. ¿Por qué el tema volvió a estar tan en boga y en el centro de la escena? Bueno, porque tuvimos una sucesión de cierre de plantas industriales en estos últimos 15 días, que solo en 15 días, en 2 semanas, se llegó a la pérdida de 400 puestos de trabajo, es decir, 400 despidos. Esto está ocurriendo a escala de todo el país, pero este último periodo de las 2 semanas, particularmente con epicentro en la provincia de Buenos Aires, en La Rioja, en San Luis, afectando fuertemente a los sectores de la metalurgia, electrodomésticos, textil y autopartes, la industria del autopartismo. Por supuesto que a estos despidos y a esta pérdida de puestos de trabajo hay que sumarle el cimbronazo, que muchas veces está en la informalidad y por lo tanto no se contabilizan en estas estadísticas oficiales, pero en general golpea fuertemente las cadenas productivas regionales. Entonces vos tenés todo un mundillo de lo que hacen los proveedores, servicios asociados, etcétera, donde también, por supuesto, se siente el tembladeral y hay un tendal de despidos de trabajadores. Miren, algo que se habló mucho fue el caso de Whirlpool, porque era una planta en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, que es relativamente nueva, no tenía muchos años, creo que 2-3 años que estaba instalada. Y bueno, decretó el cierre de la planta y hay casi 280 despidos. Yo leía en los portales que eran 220, pero hoy escuché en Radio Con Voz, entrevistaban a uno de los despedidos y el tipo aclaraba, no, ojo, que son casi 280 trabajadores de producción, de ingeniería y de calidad. Se incluso circularon imágenes que conmovían mucho porque la gente salía de la fábrica con la noticia de que se quedaba sin laburo y ya empezaban a buscar la aplicación del Uber y cosas por el estilo. Entre los despidos, al menos 3 trabajadoras embarazadas. Bueno, el drama que todo esto trae, y hay fuertes rumores de que habría una reorientación de la actividad, que pasaría a la empresa a dedicarse a la actividad industrial a operaciones de tipo comerciales, es decir, meros centros de acopio y distribución. Porque uno de los elementos que hacen que tengamos este cuadro es la avalancha importadora, que por supuesto amplía y agudiza la competencia capitalista, junto con ello una caída brutal del consumo, que ustedes piensen incluso que ahora estamos en vísperas de las fiestas, pero también leía por ahí que se espera para después de diciembre un nuevo tendal de cierres de comercios que están como sobreviviendo hasta las fiestas, y en enero es posible que se acentúe aún más la caída del consumo porque se ha liquidado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo hablaba Whirlpool, es el Parque Industrial de Pilar. Ustedes recuerdan que no hace mucho acá entrevistamos a los compañeros de ILVA, que también están en una pelea muy fuerte en defensa por sus puestos de trabajo. Y también ahí en Pilar cerró una de las sucursales de la fábrica Essen, la de las ollas, que todos conocemos, de utensilio, que despide a 34 trabajadores, personal efectivo y eventual, del área de la fundición y mecanizado. Y bueno, fuertes rumores también de que podría haber un reemplazo de la producción por importaciones que vendrían de China. Bueno, esto, la provincia de Buenos Aires, que aparte, ahora vamos a ver, hay más ejemplos, pero por ejemplo, La Rioja fue muy fuerte los despidos en el sector textil y del calzado. Y ahí tenemos suspensiones y luego desvinculación progresiva, por ejemplo, de más de 40 trabajadores en la firma Luxo. Y Vulcanar, que es una empresa de calzado en Sanogasta, bueno, detuvo la producción y peligran 80 puestos de trabajo. Las autopartistas, por ejemplo, muy concentrado en la provincia de San Luis, porque la autopartista Dana, que está ubicada en Nayel, anunció su cierre definitivo. Son más de 50 empleados que pierden su fuente de trabajo y se calcula... ¿Dónde está esa Dana? En Nayel, en San Luis, la provincia de San Luis, la localidad de Nayel. Y se calcula más de 40 puestos de trabajo de lo que se llaman indirectos, proveedores, los servicios de la cadena, digamos, que alimenta la actividad automotriz.
Bueno, Tierra del Fuego, por ejemplo, New Sun, en el ámbito de las empresas de electrodomésticos, más de 150 despidos. Y esto luego de que Milei haya recorrido la planta anunciando una suerte de reactivación productiva que nunca existió. Y por lo tanto, y aunque la empresa había declarado en el primer trimestre ganancias siderales, ahora aparece con una medida de este tipo, un sector que también está golpeado por la competencia, la eliminación de los aranceles a la importación de productos electrónicos en este caso. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también tuvimos el cierre de la planta Color Living de maderera, muebles, para que vean que los rubros son de los más variados. Bueno, despidieron al total del personal operativo, unos 40 empleados que se dedicaban al rubro de la carpintería y la costura. Tenemos en Rosario, por ejemplo, Electrolux acaba de anunciar que extiende las suspensiones rotativas, que involucra a unos 400 trabajadores, que la extiende hasta diciembre. La cadena de supermercados Cencosud, que es una cadena que opera a escala de toda la geografía nacional, también viene con despidos sistemáticos y, por ejemplo, solo en la provincia de Tucumán, en estas últimas semanas, 55 cesantías. Lo mismo vale para la cadena mayorista Jaguar, que directamente cerró en la localidad de Bahía Blanca, con 60 puestos de trabajo que se pierden. TN Platex, por ejemplo, cerró la línea de confección, esto es el rubro ya textil, en Corrientes, con unos 20 despidos, cerraron toda la línea de prendas deportivas y ropa interior. Y bueno, en particular la industria textil está muy en el foco porque ahí se registra una caída de la actividad industrial de cerca de un 50%. Los empresarios anunciaron que están operando el 44,4% de su capacidad instalada. Y desde diciembre del 2023 cerraron 381 empresas textiles. Nosotros acá algo habíamos comentado, el caso de Textilana, que es la textil de Mauro Sergio en la ciudad de Mar del Plata, donde anunciaron 175 suspensiones hasta el mes de marzo. Es decir, que si uno ve... que pueden convertirse en despidos. Sí, totalmente. El cuadro en general es un cuadro de masacre. Y todo esto estamos hablando del sector privado, del rubro formal, es decir, de pérdida de puestos de trabajo formal, pero hay que sumarle ahora los anuncios de Sturzenegger y Adorni de una nueva ofensiva de tipo motosierra en el Estado. 10% más despidos. Se proponen reducir la planta en el 10%, los ministerios y también los organismos descentralizados, por ejemplo, CONICET, ANSES, el ARCA, el EXAFIP, bueno, una cantidad de ENACOM, INTI, INTA. Es decir, que se viene una friolera de mayores despidos, van a hacer una suerte de auditoría, según dijeron, que ya sabemos que son truchas, y que en realidad los ñoquis están en la Casa Rosada y no los laburantes del Estado. Pero bueno, de conjunto es un cuadro desolador que es el resultado de una política económica por parte del gobierno de Javier Milei, que no solamente está destruyendo los ingresos populares y en particular el salario, sino también puestos de trabajo. Y esto lo quieren usar también como un chantaje, promoviendo, porque ya se escucha mucho que el problema de los cierres es por los altos costos laborales en el país, entonces que esto se revertiría con una reforma laboral de tipo esclavista, como la que están proponiendo, de liquidar los derechos, etc. Y lo que no se pone en el foco es el parasitismo capitalista, que se ha volcado fuertemente a la timba financiera y que aparte se ve en muchos de estos casos, que son empresas que venían de acumular ganancias millonarias, y lo que hay es una reconversión de la actividad industrial o productiva nacional a esto de convertirse en depósitos de acopio y demás, y montar un negocio a partir de las importaciones. Pero ahí el problema, lo que corresponde para los trabajadores, evidentemente esta es una situación de urgencia y el problema es cómo se organiza una lucha. Asamblea en todos los lugares de trabajo, discutir las ocupaciones, la pelea a fondo por defender los puestos de trabajo y también por enfrentar una reforma laboral, que acá lo hemos desarrollado bastante extensamente. Es una mentira que venga a poner un freno a los despidos o a revertir las pésimas condiciones del trabajo, de la informalidad, sino que se propone legalizar la precarización, extenderla aún más, y de ninguna manera pone en juego que vamos a ni tener mejores condiciones de trabajo ni tener más trabajo. Pero bueno, el cuadro es brutal. Yo, mira, algunas cosas para complementar un poquito. La otra vuelta hablando con Mónica Slotauer, la compañera de Izquierda Socialista que está en el Sarmiento. Exdiputada nacional. Claro, que ahora va a asumir como diputada en la provincia de Buenos Aires. Le preguntaba cómo venía la cosa ahí en el Sarmiento. Y me dice, bueno, es muy difícil. Y progresa en algo que también me comentaban algunos compañeros en FATE,
Dice, progresan los retiros voluntarios. ¿Y cuál es el dato? Que las patronales tientan con... Es decir, los retiros voluntarios son como despidos encubiertos, ¿no? Lógico. Es decir, vienen y la tientan con una cantidad de plata, como si fuese una indemnización a los trabajadores, a ver si agarran o no. Y las patronales dicen, bueno, incluso, por ejemplo, en FATE han progresado algunos, a pesar de que en FATE se logró una cláusula antidespidos hasta, no me acuerdo, creo que es mediados del año 2026, la que lo conquistó el sindicato, en el marco del cambio de sistema, etc. Ahora, ¿qué dicen los laburantes que agarran los retiros? Agarro el retiro para pagar deuda. Deudas de 10 palos, 15 palos, 20 palos. Es decir, que lo que agarran de indemnización va todo a pagar gigantescas montañas de deuda que tienen los laburantes. Pero me han contado varios casos y me sorprendió porque algo que yo había escuchado en FATE, me la cruzo a Mónica y me cuenta lo mismo que pasa en el Sarmiento. Sí, con lo cual ni siquiera es que la indemnización te permite abrirte un bolichito, comprarte un auto. Un colchón para paliar el mal momento, ¿viste? No, es para... Es para no terminar completamente hundido. Es una situación dramática. Desesperante. Bueno, después, digo, a esto que te menciono, está bueno lo de Giorgalo, que yo lo mencioné en la vuelta pasada, suspensiones. Y acá vale entonces para mí revalorizar lo de Morbillo. Yo estuve el jueves de la semana pasada acompañando, estuvimos con Néstor Pitrola y los compañeros de la militancia de La Plata, etcétera, acompañando a los compañeros de Morbillo que presentaron en la legislatura con los diputados del Frente de Izquierda, Laura Cano, del PTS, etcétera, un proyecto por la expropiación de Morbillo para garantizar la continuidad productiva y los puestos de trabajo. Es interesante porque es una respuesta de un colectivo obrero en este panorama que acaba de escribir, dramático que acaba de escribir Juli, un sector que marca un camino de cuál debería ser una respuesta colectiva: ocupación de fábrica, defensa de la ocupación de fábrica y la pelea por su continuidad. Lógico, que aparte contrasta brutalmente con ¿a dónde está la CGT? No, nada. Porque los cierres que hay, escuchaba, por ejemplo, a un dirigente sindical que le preguntaba por Whirlpool. Y dijo, bueno, cumplió la ley. Es más, dijeron, creo que pagaron 10% más que lo que corresponde por ley. Como son laburantes de 3 años... Son 2 pesos. Casi no tiene antigüedad. Casi no tiene antigüedad. Es decir, que son 2 mangos con 50. Sí. No es mucha guita. Un par de aguinaldo. Esta planta de Whirlpool es de la más moderna del mundo. Posiblemente la reabran después en un momento, porque fue una inversión de 60 palos. 60 millones costó. Y parece que tiene una tecnología de punta. Ahora, lo que no va, la política económica del gobierno es un factor de crisis permanente. Sí, a veces uno podría hacer un listado de todas las multinacionales que se fueron de Argentina en los últimos 12 meses. Sí, es la caída de la inversión extranjera directa en la Argentina. Una huelga de inversiones. Sí, es impresionante. Tú tenés despidos masivos, despidos en el Estado. Todo esto va a configurar lo que se llamaría un ejército de reserva enorme que va a presionar sobre los trabajadores ocupados para aplicar una reducción salarial mayor y mayor flexibilidad. Y mayor flexibilidad laboral. No es algo... Sí, no es gratis. Que no se den cuenta de lo que lo están haciendo, porque si vas a hacer despidos en el Estado, en el momento que despiden las empresas privadas, estás creando un colchón de desocupación gigantesco y eso va a ser un factor que presione para que los trabajadores que están laburando tengan que admitir condiciones de trabajo salariales de las peores. Sí. Lo que pasó la última semana también es que se armó un debate sobre el tema de que habría un crecimiento económico, que contrasta un poquito con los datos que acaba de dar Juli. No. ¿De dónde muchos sectores salieron a cuestionar los datos del crecimiento económico que salieron oficial, que podría llegar a haber cierta manipulación. Otros dicen que, bueno, ok, puede llegar a haber un crecimiento económico, pero claro, que está basado en sectores como por ejemplo el petróleo o la minería, que genera poco puesto de trabajo. Mira, yo vi un cuadro que hizo Carlos Rodríguez. Sí, que era una estrella de Milei, hasta que se peleó. Iba a ser el ministro de Economía de Milei. Entonces, primero hay un cuestionamiento sobre la validez de la estadística. Porque lo que hace el INDEC, técnicamente vos tenés recesión. Son 3 meses. Cuando tenés 2 trimestres seguidos de caída económica. O sea, serían 6 meses en total. Pero como se mide por trimestre, y ya estábamos casi en recesión. Lo que hace el INDEC es revisar para atrás. Y que es algo que se suele hacer estadísticamente, porque cuando vos tenés más información podés
verificar mejor cómo fue el pasado. Pero a nadie le da muy claro por qué hay un crecimiento económico cuando todo parece que no lo es. Pero Carlos Rodríguez presenta el cuadrito de qué actividades son las que crecen y cuáles son las que decrecen. La que crece posta, un 40%, es intermediación financiera. Esa que es un 40%. Después cae la industria, lo que más cae la construcción, cae el comercio. Es decir, te cae todo eso y la intermediación financiera es un crecimiento que te puede llegar a explicar, si no hubiese manipulación, ese crecimiento del 0,5. Claro. Pero la intermediación financiera, su participación en el crecimiento de lo que es la economía como tal, hasta es cuestionable. En el pasado ni siquiera se la tenía en cuenta, porque no genera valor. Pero bueno, digo, para vos, él dice, esto no va, porque si lo que va a crecer es la intermediación financiera y si viene abajo la industria, Carlos Rodríguez, el comercio, la construcción, no te cierra. ¿Se entiende? Porque es... Sí. Crece la timba, pero no la economía real. Y después la parte minera, la parte de todo eso, que se anuncian inversiones de mucha guita que hay que ver que se concreten. Que se concreten, ese mucho tiempo. Una parte de esa inversión es la reinversión de utilidades, ¿se entiende? Es decir, en 10 años pues que gane y pone lo mismo, no que trae... Obvio. Pero siempre eso, en general los anuncios son así. Son así, pero además, si se hace, es una cantidad de mano de obra que se contrata por la obra civil y después es mínimo. Sí, es muy poco.